Vamos a hablar de este tuit que se hizo viral, Sí. que hubo un español que analizó lo que es el fenómeno de la inflación argentina, totalmente sorprendido. Sí. Que ya en España con 6,5 están estallados también. No, esto es una máxima en 20 años. Sí. O sea que en realidad Claro. es muchísimo menor. ¿Qué es lo que dice Javi López? Lo prometido es deuda. Ahí está. Os voy a contar el quilombo que hay montado en Argentina con la inflación, el tipo de cambio oficial versus blue, el ahorro en dólares, el uso de criptos y las avanzadas finanzas personales Sí. a las que se ve obligado un argentino. Y directamente dice, te va a explotar la cabeza. Así es. Que para un europeo quizás le explota la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados. Acompañar el hilo con las fotos que he ido sacando estos días en Buenos Aires, ciudad de una belleza salvaje y de obligada visita. Y más ahora que nunca con el tipo de cambio tan favorable que gozan los que vienen de afuera. Tras leer el hilo, bueno, empezamos. Mirá. Acá nos habla de la inflación, pone una foto del Che, dice, volviendo al tema, decía el economista Paul Volcker, que la inflación es como la pasta de dientes. Esto siempre que vos, algo que mencionás. Muy fácil de sacar del tubo, pero muy difícil de volver a meter. Cuando vos siempre mencionás, ¿iban a bajar los precios? Y no. Y acá nos cuenta lo que fue la tasa de inflación. El ratio de inflación de Argentina anda desmadrado, más del 40% anualizado en los últimos 5 años. Y si nos remontamos a los últimos 100, la tasa de inflación promedio fue de 105% anual. Esto es impresionante. Esto es Los una últimos 100 locura. años, la tasa de inflación promedio. Pensé que tuvimos dos hiper. Sí. Exactamente promedian, pero el promedio nuestro debe ser 50-60% como nada. Sí, Una cosa- en los últimos años todavía más. Bueno, la inflación no es el único problema. En Argentina, 4 de cada 10 personas están en situación de pobreza, 1 de cada 10 en indigencia. El salario mínimo en Argentina es supuestamente de $300 por mes, pero muchos cobran bastante menos que eso. Y después cuenta que en realidad un buen sueldo es $500 y cuenta este fenómeno de la gente que consigue trabajo Sí. en el exterior y que puede ganar $1.000 por mes. ¿Qué es esto? Sí, al tipo de cambio oficial como contábamos la otra vez, ¿no? Cuando lo traemos. Y después nos dice que somos expertos en finanzas personales, porque dice que todos los argentinos saben métodos de ahorro para combatir la inflación. Esto acá tenés la gran pregunta. ¿Cómo se hizo, cómo se pudo en la Argentina destruir un país que peleaba las principales economías del mundo en tan pocos años, ¿no? Porque la verdad que... Eso fue en el 1900, Para que en 1920. 100 años destruiste un país entero. ¿Cómo ha llegado esto? Lo que antaño fuera la sexta potencia en el mundo, hace un siglo, su Producto Bruto Interno competía con el de Francia o Alemania. Eso es así. Y se hizo. Y lo peor de todo es que se sigue destruyendo, no es que no tenés un piso. Bueno, es un hilo que tiene... Sí. Se recontra viralizó en Twitter. Hubo dos cosas que se viralizaron sobre esto. Después hubo una página que hizo una persona Sí. que dijo, bueno, ¿qué precios tendría hoy la Argentina? Si hubiéramos tenido la inflación de Estados Unidos, de Claro, Alemania. con distintos países compara en los últimos 20 años. Acá habla de las hipotecas, o sea, porque en España quizás se quejan de un 2% anualizado. Sí. Me dice, imagínate el 50%. Sí. Nadie compra casas con hipoteca en No, Argentina. Claro, en España es el 2%. Ha llegado a tener tasa negativa la hipoteca en España, Sí. 0, y los bancos se pelean por llevarse la hipoteca y llevarte tu cuenta. Acá, 50%, para empezar a hablar. Para empezar a hablar, porque el Anual, costo financiero sí. total está por arriba del Sí. 70%. Y después también lo que esto es, bueno, algo bueno nos dice, que somos todos expertos en finanzas personales, que ¿qué hacemos? Los que menos saben de finanzas, ¿qué hacen? Adelantan consumos. Entonces, él cuenta, ¿te gusta una zapatilla? Comprás varias, comprás varias para tener para más adelante. Tenés que tener. Acá está lo de la página que Esto es lo de la mencionabas. página, Entonces, Una web muestra cómo serían los precios en Argentina con la inflación de otros países. por ejemplo, vos arriba podés elegir el país con el que querés compararte y entonces elegís, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuánto tuvo en este tiempo? En los últimos 20 últimos años. 20 años. 20 años. Si vamos para arriba podemos... bueno, entonces, bueno, podés elegir un montón de países, Alemania, etcétera. Y bueno, y lo que muestra después es vos lo que te saldría con ese tipo de inflación y realmente lo que hizo fue comparar. El programador lo hizo en un día. Es un Sí. TikToker que la realidad es que se tomó el trabajo de hacerlo y se hizo viral y muestra el fenómeno, que es muy diferente respecto a la inflación que tienen otros países. Nosotros estamos en los 3 primeros lugares desde hace años, ¿eh? Sí, yo creo no sé si tomamos conciencia de lo brutal que es la destrucción de la moneda en la Argentina. A veces tenés... Es divertido y Si la triste a la Argentina vez. fuera como Alemania. Claro, porque te pones a comparar un 35% en estos últimos años, entonces, ¿cuánto saldría el tomate? 80 centavos. ¿Cuánto está hoy según el INDEC? 82. 50 centavos un kilo de lechuga que hoy está entre 600 a 900 pesos. Sí, estamos hablando de eso. Mil pesos. Ya llegó a 1000.
Brasil. Brasil, algo más cercano, decimos, 226%, igual. Un peso con 93 estaría. Podemos ver, si ponemos el precio real, por ejemplo, el INDEC ayer marcaba que estaba en 82 pesos el kilo, o sea que una diferencia Y la lechuga, abismal. cerca de... ¿Acá con qué país estamos? Brasil que Fuera- tuvo 220 de inflación en los últimos 20 No, años. pero esto no es Brasil, me parece. ¿Esto es Brasil? Ah, sí, Brasil. Ahí está. Brasil. Ah, mirá la lechuga. Claro que Brasil también tuvo... Sí. O sea, igual esto nosotros en nosotros en 5 años hacemos Sí, este número. de acuerdo. Canadá. 44, menos de lo que fue el año 20 pasado. años. Claro, menos de lo que fue el año pasado en la El año Argentina. pasado tuvimos 50. Sí, casi 51. Y en 20 años Canadá tuvo 44,81. Pero ponele que no te puedes comparar con Canadá, pero vamos a la región, no sé, Reino Unido tuvo, mirá, la inflación anual nuestra también en 20 años Reino Unido. en 20 años. Chile también Chile. tuvo una inflación baja, vamos a verla. Chile, fíjate, en 20, sí, pero buscá en 20 años. Mirá la inflación de Chile 90. en 20 años. Es la inflación de 2 años de la Argentina. Y son nuestros países vecinos, ¿viste? O sea, que no tenemos punto de comparación en eso. Y es lo que mostrabas ayer con el tema del pan, ¿viste? O sea, cómo se ve en el poder Así que si adquisitivo. nosotros hubiésemos tenido la inflación de Chile, hoy la lechuga la estarías pagando 50 centavos, aproximadamente. Porque Bolivia, mirá, Bolivia, ¿eh? Bolivia Fíjate. 137% en 20 años. En 20 años. Si tuviésemos la inflación de Bolivia, bajá y vamos los precios, la lechuga estaría a $1. En la Argentina vale 1.000 pesos. Sí. Y el tomate 1,40. Claro. Por eso, yo creo que tenemos que tomar conciencia del desastre que se ha convertido y que han convertido la Argentina ya la dirigencia de distintos colores políticos, porque pasaron distintos colores políticos. Y no hay perspectivas, ¿no? De que esto vaya a niveles normales del mundo, Vamos a ¿no? compararnos con Venezuela, claro. Bueno, Venezuela es otro número. Venezuela no hay números. Sí, no. Venezuela Comparado con podemos decir que Venezuela, somos Venezuela afortunados. Es el país con la... Sí, ojo con Venezuela. Ojo con Venezuela este año y el que viene con la inflación, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. Ojo con Venezuela, pues está virtualmente dolarizada. Entonces la inflación está cayéndose a pedazos en Venezuela. Sí, Quizás nosotros subimos la al podio. proyección de inflación de Venezuela me parece que es 160, 170%. Es decir, ojo, pues está virtualmente dolarizada, más allá que destruyeron el país y la pobreza camino de la Argentina. Venezuela hace poco más de un año empezó de a poco a dolarizar. Hoy está dolarizada la economía de Venezuela.